En alguna ocasión, todos hemos andado por la calle, por algún mercadito o tianguis tal y como los conocemos aquí en México. Hemos encontrado también pequeños negocios que se dedican a vender cosas de segunda mano, muchas de estas en muy buen estado. En ocasiones, lo mejor de todo esto es que esos artículos tienen un precio bastante accesible para lo que ofrecen. Por esto, es fácil sacar de nuestro bolsillo algunos cuantos pesos y adquirir aquello que llamó nuestra atención. Pero hay una cosa importante sobre todo este tema, y es que la mayoría de las personas no llegamos a cuestionarnos sobre el origen de estos objetos, y por esto es que en ocasiones lo paranormal llega a hacerse presente. En el tiempo que ocurrió lo que les voy a contar, mi familia y yo vivíamos en una situación económica realmente difícil. En ese tiempo teníamos nuestra pequeña y humilde casa en un barrio muy pobre del Estado de México. La verdad es que puedo decir que vivíamos en una situación bastante precaria. A veces había para comer, a veces no. Mi padre tenía trabajo, pero nunca era estable. Muchas veces él se dedicaba a pepenar cosas de la basura, latas, cartón, papel, botellas, todo para venderlo a las recicladoras y conseguir un poco de dinero para poder comer. En mi familia éramos 6 personas. Eran mis padres, yo la hermana mayor, después de mí seguía el pequeño Uriel de 12 años, después Mauricio de 10 y finalmente Renata de 3 años. En aquella casa solo teníamos 2 habitaciones, teníamos un techo de lámina y unas condiciones muy complicadas. En una de las habitaciones dormían mis padres y también junto a ellos, en una pequeña cuna improvisada, dormía mi hermana Renata. En la otra habitación dormían mis hermanos Uriel y Mauricio, en una pequeña colchoneta tirada sobre el piso. No teníamos dinero para comprarles una cama, y yo me acostumbraba a dormir en un sillón viejo que teníamos en la sala. De ese modo íbamos sobrellevando la vida. En ocasiones me encontraba con trabajos en los cuales también podía apoyar. Sin embargo, la situación era difícil, pues yo no tenía estudios más que solamente la primaria. En una ocasión mi papá, como le hacía de todo, andaba haciendo un jardín en la casa de una señora. Aquella mujer aparentemente era de un buen estatus, y como hizo una amistad rápido con mi padre, no dudó en hacerle un ofrecimiento. «Oiga, don Chuy, ya ve que me dice que usted la anda pasando mal y que uno de sus hijos no tiene cama. Pues verá que hace algunos días desocupé una. Es una cama individual, pero la verdad ya no la utilizamos. Si usted quiere, se la puedo regalar». Mi padre muy contento aceptó. Aquello era como haber encontrado un tesoro. De inmediato le dijo que sí a la señora, en la cual llamó de inmediato a uno de esos taxis que también son camioneta. Ahí subieron la base de la cama y también el colchón. Todo estaba en perfecto uso. De hecho, por palabras de la patrona de mi padre, la cama prácticamente estaba nueva. La habían usado menos de 2 meses. Habrían de imaginar la felicidad que le dio a mis hermanos cuando vieron aquella cama. Como mi padre llegó al acuerdo primeramente de que la cama sería para mí, yo de inmediato me negué. Prefería que uno de mis hermanos la disfrutara. Al final se decidió que Uriel sería quien dormiría en aquella. A Mauricio se le había prometido que se haría un esfuerzo para conseguirle una también, pues aquello no le había gustado. Él sentía un tanto de celos de que su hermano sí tuviera cama nueva. Recuerdo que Uriel brincoteaba sobre el colchón de felicidad, pues realmente nunca habíamos tenido algo así, algo en buen estado, y mucho menos que fuera regalado. A mi hermano Mauricio se le pasaron rápido los berrinches. Mientras tanto, mi hermano Uriel estaba disfrutando plácidamente noche a noche de un placentero descanso en aquella cama. Sin embargo, con el paso de los días, cosas muy extrañas comenzarían a ocurrir. Recuerdo una noche que estaba yo recostada en aquel sillón sobre la sala. Era medianoche y ya estaban prácticamente todos dormidos, incluso yo, pero de repente, mi hermano Uriel soltó un grito muy fuerte. Estaba prácticamente en pánico, y seguido de aquel grito,
Solamente se escuchó un azotón, como si lo hubieran tumbado al piso. Rápido me levanté, caminé hacia el cuarto, prendí la luz y efectivamente, mi hermano Uriel se encontraba tirado en el piso. Se había llevado las manos a la cabeza, pues por la caída se había golpeado fuertemente, también en la espalda. Él estaba muy asustado y de pronto comenzó a llorar. En eso mis padres también se levantaron y acudieron a ver qué ocurría, pues de verdad que el grito que hizo fue espantoso. Al estar ahí sentados con él, comenzó a contarnos de que de repente se despertó y al hacerlo, sintió unas manos que le recorrían el cuerpo. Fueron tomándolo de las piernas y finalmente estas manos, al tomarlo de los pies, lo jalaron con mucha fuerza hasta tumbarlo fuera de la cama. Mis padres realmente no le creían, incluso recuerdo un comentario de mi padre. Esto que te ha pasado no son más que pesadillas. ¿Ya ves por andar viendo esas pinches películas de terror? Pues ahí está, ahora aguántese. La verdad es que ya estábamos todos cansados, ya llevábamos casi una hora despiertos y nos tuvimos que regresar cada quien a descansar. Mi madre persinó y le estuvo rezando un poquito a mi hermano, pues ella creía un poquito en todo aquello de fantasmas y sustos de la noche. Debo mencionar que a partir de esa noche comenzaron a ocurrirle cosas a mi hermano. De pronto ya no fue el mismo, se le veía muy raro, incluso se notaba como enfermo. Él empezó a perder energía, ya no salía a jugar con sus amigos, tampoco quería comer mucho. Decía constantemente que le dolía el estómago. Pero mis papás no le hacían caso, decían que solamente estaba exagerando. Pero debo decir que, una mañana mi hermano simplemente ya no se pudo levantar. Él estaba muy mal, muy enfermo, había estado vomitando desde la madrugada y estaba débil. Se le veía muy pálido, ojeroso, tenía los labios ya morados. Al parecer tenía un estado ya avanzado de deshidratación, pero la preocupación mayor es que mis papás no tenían dinero para llevarlo al hospital, no teníamos seguro médico. Como bien se sabe, aquí en México hay unas de esas farmacias que venden medicamentos genéricos y que en ocasiones disponen de médicos para dar consultas a muy bajo precio. Solo para aquello nos alcanzó. Aquel doctor le dio unos antibióticos y también algunos sueros. Sin embargo, dijo que era necesario que a mi hermano le hicieran estudios. Él creó una orden médica para que así fuera. Sin embargo, mis papás nuevamente se toparon con la realidad de que no podían pagar aquello. Y por palabras del doctor, sí se pusieron muy nerviosos, estaban preocupados. Mi papá estuvo pidiendo dinero prestado entre sus hermanos, entre sus conocidos. Sin embargo, pues, ¿qué decir? Nadie le quiso prestar un solo peso, argumentaban que no tenían. Sin importar aquello, era necesario hacer algo, porque la enfermedad que mi hermano tenía avanzaba, y de verdad que lo hacía a un ritmo muy acelerado. Se estaban perdiendo las esperanzas, y con el paso de los días, la verdad es que no hubo mucho que hacer. Mi hermanito murió, y la verdad es que perdió la vida en circunstancias terribles. Su cuerpecito se veía muy mal, completamente en los huesitos. Me dio mucha tristeza, él sufrió mucho. Todo le dolía y los gritos de agonía que salían de su garganta me desgarraban también el alma. La impotencia de no tener dinero para curarlo, para que lo revisaran, era mucha. En esos momentos maldecí prácticamente a todo lo que había en este mundo, inclusive a Dios. ¿Cómo era posible que permitiera que un inocente muriera de esa forma? Se llevó a cabo el velorio y el funeral de mi hermano. Algunos de los vecinos acudieron para acompañarnos. El dolor por la pérdida de mi hermanito Uriel fue realmente grande. Fue algo que no superamos, yo creo que ni hasta la fecha, cuando pasaron semanas después de aquello. Como era evidente, la cama de mi hermano Uriel ya estaba disponible. Por esto, es que de inmediato, mi pequeño hermano Mauricio fue quien comenzó a utilizarla. Él estaba contento dentro de aquel mar de tristeza, pues al menos estaba estrenando cama. Fue muy difícil afrontar la muerte de mi pequeño hermano. Todavía ni siquiera asimilábamos su pérdida, cuando en eso, extrañamente, mi otro hermano, el pequeño, Mauricio, comenzó también a presentar síntomas extraños. Diarreas, vómitos, constantes dolores de cabeza. Por las noches nos decía que
Tenía pesadillas horribles con una mujer. Mis papás al principio no le daban importancia a aquello. Creían que mi hermano estaba simplemente triste y por ello tenía los síntomas. Pero poco a poco estos también fueron agravando. A diferencia de mi hermano Uriel, con Mauricio fue todo mucho más lento. Esto nos dio la oportunidad para que mi madre probara algunos remedios para ayudarlo. Todo aquello no funcionaba y finalmente mi mamá tuvo que platicarle a una de sus amigas lo que nos estaba pasando. Aquella señora yo no sé a qué se dedicaba, sin embargo fue a la casa. Estuvo revisando a mi hermano, haciéndole preguntas. Le levantó el abdomen y estuvo palpándolo. Estuvo revisando también la habitación, la cama. Aquella señora, quien por cierto llevaba el nombre de Julia, de pronto sacó un péndulo de metal. Comenzó a usarlo por todo el cuarto, cuando de pronto, al llegar a la cama, dijo que se sentía una vibra muy fuerte que emanaba de esta. Ay no, Lucha, no sé por qué, pero esta cama no me da buena espina. Tiene una energía muy fuerte. Es algo que me preocupa. ¿Hace cuánto tiempo que la tienen? Mi madre le contestó que no mucho tiempo, y también le platicó que mi hermano murió sobre esa cama a causa de una extraña y muy terrible enfermedad. No sé, Lucha, esto que me dices tiene sentido, pero creo que hay algo más. Siento una energía muy fuerte, pero no la de un niño, sino la de una anciana, una mujer enferma que no ha podido descansar en paz. Pero eso aparentemente es imposible, si es que esta era la cama de tu hijo. Mi mamá en ese momento le explicó que esa cama originalmente no era de nosotros, sino que la patrona de mi padre fue quien en un gesto de amabilidad se la regaló. Sin embargo, desconocíamos por completo quién fue su primer dueño. Yo sé que te va a sonar alocado lo que te digo, Lucha. Sin embargo, te pido, mejor dicho, te ruego, que saques esta cama a la calle, que la tires, que la quemes, porque siento que guarda una energía terrible, y no es por asustarte, pero estoy casi segura que esa energía fue la que mató a tu hijo, y ahora tiene bien enfermo a este otro. Por ahora te le voy a hacer una limpia a tu hijo, pero eso sí, te recomiendo que mejor lo duermas en la otra habitación. Y en cuanto puedan, llévense esto lejos, destrúyanlo. Con las palabras de aquella señora Julia, nos quedamos muy confundidos, desconcertados, más que nada asustados. Nosotras creíamos en la brujería, pero mi padre seguramente no. A él le parecería ridículo. Y efectivamente así fue. En la noche que regresó del trabajo, le platicamos lo que nos recomendó la señora Julia. Sin embargo, él puso el grito en el cielo. Dijo que por nada del mundo íbamos a tirar aquello. Mi mamá estaba muy preocupada y le rogó a mi padre que indagara un poco más sobre el origen de la cama, que le preguntara a su antigua patrona quién había dormido ahí. Mi papá dijo que averiguaría todo, solamente para callarnos la boca y asegurarse de que todo estaba bien. Al día siguiente recuerdo que mi papá, de andar en la calle haciendo jardines, fue a buscar a aquella señora, a su antigua patrona. Comenta mi padre que cuando tocó a la puerta y la señora le abrió, comenzaron a platicar. Mi papá, muy apenado, le preguntó que de quién había sido la cama. Nunca le dijo lo que estaba pasando en casa, porque él quería que la señora le dijera toda la verdad. La mujer comentó a mi padre que esa cama había sido de su hermana, una mujer que ya era una completa anciana. Aquella mujer había muerto en condiciones terribles, a consecuencia de un cáncer que le fulminó la vida de una manera terrible. La mujer sufrió y sufrió. Y como la mujer era muy aprensiva con sus cosas materiales, según contaba aquella mujer, la anciana no murió tranquila. Además de que comentó que en vida fue una mujer terrible, una mujer maliciosa, que hizo daño a muchas personas, hirió a otras tantas, y económicamente destruyó a varias familias, pues era una abogada, y definitivamente por lo que se decía, no tenía corazón, era una mujer fría y sanguinaria. Mi papá agradeció la información que la mujer le dio. Cuando regresó a casa, llegó con una actitud completamente distinta, más comprensivo. Comenzó a platicarnos todo aquello. La verdad es que sí nos asustamos. De inmediato le llamamos a la señora Julia. Ella de inmediato, al saber todo aquello, nos dijo que efectivamente
entonces esa era la causa. Aquella mujer había dejado una energía tan fuerte pero tan negativa que había afectado a mi hermano Uriel, y en ese momento también había puesto enfermo a Mauricio. Fue entonces que, sin pensarlo, mi papá, junto con la ayuda de un vecino, sacaron aquella cama, la llevaron a un baldío y le prendieron fuego. Lentamente las llamas fueron consumiendo aquello, y la verdad es que fue mejor así. Sé que otras personas la hubieran dejado ahí, esperando que alguien la recogiera, pero aquello hubiera sido terrible. No sabemos quién la hubiera usado, y seguramente también habría muerto. Después de consumida aquella cama y la colchoneta, recuerdo que la señora Julia estuvo haciéndole limpias a mi hermano, estuvo haciéndole unos tratamientos con brujería, y de esta manera fue que lo ayudó. Mi hermano se curó después de tiempo, pero la verdad es que sí le costó trabajo. Afortunadamente hasta la fecha sigue con vida, pero tristemente, por toda esta situación se perdió la vida de mi hermano Uriel. Hemos aprendido mucho la lección de ya no estar agarrando cosas usadas, porque es un hecho de que estas muchas veces pueden estar malditas. Antes de ir con el siguiente relato, querida comunidad, quiero comentarles que también pueden escuchar en Spotify estos episodios, ya que se estrenan de manera simultánea. Sin más, acompáñenme a escuchar una segunda historia. En este momento, ya soy una mujer mayor. Sin embargo, cuando era joven, era muy apegada a una de mis hermanas, la menor. Su nombre era Cristina. En aquellos años Cristina estaba muy emocionada porque se acababa de comprometer con su novio Arturo. Ellos llevaban varios años de noviazgo y finalmente habían tomado la decisión de dar el siguiente paso. Sin embargo, no todo iba bien, pese a que había mucho amor, pues en el terreno económico no había tanto. De esta manera, mi hermana no quería opacar su emoción. Por lo tanto, trató de adaptarse al poquito presupuesto que tenían. Recuerdo que en una ocasión fue un domingo y nos levantamos muy temprano. Muy emocionadas fuimos a un mercadito que se encontraba aquí cerca. De ir caminando, íbamos viendo todas las cosas que había, desde herramientas, aparatos electrónicos y demás cosas. El objetivo de haber ido a ese lugar es que mi hermana días antes me dijo que en un pequeño bazar de ropa usada había encontrado un vestido de novia muy bonito. Lo mejor de todo es que estaba a un precio casi regalado, y de esa forma quería medírselo. De ser de su talla, ella estaba dispuesta a comprarlo, usarlo el día de su boda y después guardarlo o regalarlo. En fin, que para ella no valía tanto la pena invertir mucho dinero en un atuendo que se utilizaría solo una vez. Yo no opinaba como mi hermana. Sin embargo, por la condición económica que vivía, estaba bien, no iba a objetar su decisión. Cuando llegamos al puestito de ropa usada, recuerdo que había cosas que se veían bastante bien. De inmediato, llamó nuestra atención aquel vestido de novia. La verdad que se veía muy bien, muy limpio. Estaba con ese plástico que le protegía, y mi hermana de inmediato pidió que le dieran la oportunidad de medírselo. A simple vista era de su talla. Y como en aquel lugar realmente no había un vestidor o un punto donde pudiera ella colocárselo, le pidieron que lo pagara, que lo llevara a casa, y en caso de que no le quedara, le daban esa tarde para que pudiera regresar a devolverlo. Si no mal recuerdo, pagó poco más de 1,000 pesos. En realidad que era poco dinero en comparación a lo que cuesta un vestido de ese tipo. Cuando llegamos a la casa, mi hermana, muy emocionada, rápido se metió a la habitación. Sin importarle que estuviera yo ahí, comenzó a desvestirse e inmediatamente le ayudé a colocarse aquel vestido de novia. La verdad es que le quedaba perfecto. Es como si el destino se lo tuviera reservado. Mi hermana casi brincaba de gusto, de alegría, porque uno de los detalles más costosos de su boda ya estaba por fin solucionado. Faltaban un par de meses para la boda, y en ese tiempo mi hermana Cristina y su novio prometido Arturo se dedicaron a cubrir los otros aspectos que faltaban. El tiempo se fue muy rápido y llegaría el día de la boda. Era un domingo muy temprano y ya estaba todo listo. Entre mi mamá y yo estuvimos arreglando a mi hermana, maquillándola, peinándola
revisando que cada detalle con el vestido y el atuendo estuviera a la perfección. Mi hermana Cristina se veía de verdad preciosa. Era una princesa que estaba a punto de cumplir el sueño de toda mujer, el sueño que ella siempre quiso, el de casarse con el hombre amado. Cuando dieron las 11:30 de la mañana, recuerdo que mi papá nos avisó que el carro ya estaba listo. Como él tenía un carro discreto pero bonito, lo arreglamos con flores y con demás decoración. En la parte de atrás subimos a mi hermana. Yo me fui junto a ella. En la parte de adelante solamente iba mi padre, pues mi madre se iba a ir con uno de mis hermanos. Mi padre arrancó el carro. Íbamos tranquilamente por la avenida. Aquel día era soleado. No había tanto tráfico, pues los domingos la ciudad estaba un poco más desahogada. Mi hermana Cristina iba muy nerviosa. Incluso decía que tenía un extraño presentimiento, una angustia que le llenaba el pecho. Decía que tenía miedo de que Arturo la dejara plantada y no sé qué tantas cosas más. Es como si miedos irracionales le hubieran llegado a la mente de repente. Mi papá iba muy tranquilo manejando. Llegamos a una de las avenidas principales y como el semáforo se puso en rojo, estuvimos esperando a que marcara el verde. En cuanto lo hizo, mi padre arrancó el carro. Sin embargo, no contó con algo que era realmente espeluznante. Y es que justo a un par de metros, estando justo en medio de la intersección, por el costado izquierdo de la avenida, un camión urbano venía a toda velocidad. Aparentemente no tenía intenciones de respetar el rojo que le tocaba y que le obligaba a detenerse. Mi papá no pudo hacer mucho, aquello era inevitable, el golpe terrible era inminente. Finalmente aquel camión golpeó de lleno el carro, justo por el costado. Lamentablemente, del lado del golpe, era el lado en que iba sentada mi hermana Cristina. Aquello pasó tan rápido y del impacto quedamos inconscientes. Cuando yo desperté, los paramédicos nos estaban sacando del auto. Me sentí alegre de estar con vida. Recuerdo que también vi a mi padre, a quien ya lo tenían sentado ahí junto a la ambulancia. Le estaban tomando la presión y le estaban haciendo algunas preguntas, pero lamentablemente, quien no corrió con la misma suerte que nosotros fue mi hermana Cristina. Recuerdo que cuando la estaban sacando del auto, su vestido de novia estaba completamente lleno de sangre. Ella había recibido múltiples golpes en la cabeza y en el cuerpo, y al parecer murió al instante, pero eso no dejó de lado que tuvo una muerte terrible, múltiples fracturas, algunas heridas. Recuerdo que al verla ahí sin vida, quise llorar, quise gritar. Sin embargo, de la impresión terminé desmayada. Momentos después volví a despertar, y en eso, vi que los paramédicos cubrieron el cuerpo de mi hermana con una sábana. Aquella inmediatamente se llenó de sangre. Sentía mucha tristeza. Imaginé que estaba viviendo una horrible pesadilla, porque no era posible que mi hermana hubiera muerto el mismo día de su boda. El día que se supone iba a ser mucho más feliz que nunca. Cuando se le informó de aquello a Arturo, él quedó completamente triste, devastado. La noticia le aplastó. Él estuvo deprimido y bebiendo alcohol por varios días. Realmente no aceptaba la muerte de mi hermana. Nosotros tampoco. La verdad es que fue muy duro aceptarla, confrontarla. Ese tipo de golpes no se superan de un día para otro. Sé que hasta este momento no vinculan el relato de mi hermana con algo paranormal. Sin embargo, meses después, cuando llegó el mes de noviembre y con ello el Día de Muertos que celebramos aquí en México, recuerdo que fui a llevarle unas flores al panteón a mi hermana. Estuve ahí rezándole al mediodía, platicando con ella en silencio, cuando en eso, a otra de las tumbas, recordé perfectamente a la mujer que nos vendió el vestido. Estaba ella junto con otros 2 niños y estaban rezando en una de las tumbas. A lo lejos me llamó la atención que sobre la lápida colocaron una fotografía de la difunta, pusieron algunas flores, rezaron y luego se marcharon. Honestamente, la curiosidad me sobrepasó y por ello es que fui caminando hasta donde estaba aquella lápida. Al llegar me llevé la sorpresa de mi vida, pues en la fotografía se encontraba una mujer muy joven, muy bonita, y lo más extraño es que vestía en la imagen un vestido de novia. Así es, como se imaginarán,
Ese era el mismo vestido de novia que mi hermana portaba. No sé por qué, pero caí en la cuenta que aquella muchacha pudo haber muerto también el día de su boda, o quizá días después, eso no lo sabré. Sin embargo, el que mi hermana haya usado un vestido de novia que previamente perteneció a un difunto, pudo haberle traído la mala suerte, una maldición. Sé que muchas personas creen en estas cosas, ahora soy una de ellas. Por esto es que les he compartido mi caso, para que si tienen la oportunidad de comprar algo usado, algo que pueda ser valioso y relevante para ustedes, si es que tienen la posibilidad, mejor no lo hagan. Sé que en algunos casos la necesidad nos obliga a hacerlo, pero de verdad y de todo corazón, espero que Dios los proteja, porque nunca sabremos qué hay detrás de cada objeto, de cada artículo, si hay muerte, tristeza o una energía que será difícil de quitar. Considero que al comprar algo que perteneció a alguien más, estamos heredando sus males, sus bienestares también, pero lo que sí sé es que al final, lo que ustedes hagan con su dinero y con sus cosas es únicamente asunto suyo. Hace años, si alguien me hubiera dicho que los objetos guardan energías o que tienen algún poder misterioso oculto, la verdad es que los hubiera tachado de locos. Sin embargo, es hasta que una persona vive en carne propia una situación que, de ese modo, cambia su manera de pensar. Cuando recién me mudé con la que actualmente es mi esposa Leticia, éramos unos jóvenes, teníamos 20 y 22 años. Estábamos en planes de casarnos, pero ya estábamos por vivir juntos. En aquellos tiempos aquello pues no era bien aceptado, sin embargo no importaba. Nosotros queríamos hacerlo en ese orden, y también estaba bien. Llevábamos una vida cotidiana, ambos trabajábamos y teníamos horarios de oficina, cada quien por su lado, pero los tiempos libres los ocupábamos para descansar, para convivir, para pasear y darnos una idea de lo que sería la vida en matrimonio. En nuestros trabajos no ganábamos cantidades considerables de dinero, realmente eran salarios bastante comunes. Por ello es que fue un poco complicado comenzar a comprar las cosas de la casa entre los dos, que el sillón, que el comedor, entre otros detalles. Recuerdo perfectamente que mi esposa Leticia quería un espejo para la habitación. Ella era muy vanidosa y le gustaba mucho verse al espejo. Como habíamos hecho una lista de prioridades, el espejo quedaba prácticamente hasta el último. Primero estaba el refrigerador, la estufa, el comedor, la sala, incluso el televisor. Pero como comento, poco a poco íbamos adquiriendo las demás cosas. Recuerdo perfectamente que una tarde que regresé del trabajo, no habrán pasado ni 20 minutos, cuando vi que mi esposa Leticia ya venía llegando a bordo de una camioneta. Aquel vehículo lo conducía un hombre, y en la parte de atrás traían cargando muchas cosas viejas. La verdad es que me impresioné. Me imaginé que mi esposa había conseguido todo eso para la casa, pero por fortuna no se trataba de eso. Cuando Leticia se bajó de la camioneta, me dijo que aquel hombre era el dueño de un bazar, pues cuando salió del trabajo anduvo por ahí buscando cosas, y en aquel lugar se encontró un espejo de muy buen tamaño, y sobre todo de muy buen precio. Aquel señor le hizo el favor de llevarle el artículo hasta la casa. Se me pidió ayuda, y entre el hombre y yo, comenzamos a bajar aquel espejo. Tendría más o menos como 1,40 m de alto y 1 metro de ancho. Era bastante grande y era bonito, sin embargo tenía un toque rústico antiguo. El marco era de un metal que simulaba el oro. La verdad es que visualmente no le pedía nada, pero era otra cosa, era algo que no tenía un valor como tal, pero en fin se veía bonito y cuadraba a la perfección con el estilo de la decoración que teníamos ya en casa. Cuando colocamos por fin el espejo sobre la pared, Leticia estaba fascinada, y la verdad yo me sentía satisfecho. Por un poco de dinero habíamos cumplido ese elemento que faltaba en la habitación. A partir de ahí nuestra vida siguió de manera normal. No había novedades y en ocasiones la vida era incluso hasta rutinaria. Se acercaban las fechas de Navidad y con aquello muchos gastos. En ese tiempo yo estaba también preocupado, porque en el trabajo estaban haciendo recorte de personal. Debo comentarles que siempre sufrí de insomnio, sobre todo cuando estaba atravesando problemas. Por ello es que en aquellos días, 1 o 2 o hasta 3 veces a la semana,
Me despertaba por las madrugadas. Me sentaba junto al balcón, recorría la cortina y contemplaba todo lo que había en la calle. Me gustaba sentir el silencio, y para esto recuerdo perfectamente que en una ocasión me habré quedado dormido, pero me desperté justamente a las 3:33. Aquello no era la primera vez, y la verdad es que tenía un poco de miedo. Ya había escuchado que esa era una especie de hora infernal, la hora de los muertos, y muchas otras teorías locas sobre ese horario. En fin, aquel día ni siquiera puse atención a eso. Estaba preocupado. Había escuchado recientemente rumores de que podría ser despedido de mi empleo. Aquello traería consecuencias muy graves, y la verdad es que sí estaba muy tenso. Esa noche me quedé sentado sobre el borde de la cama, mirando directamente hacia el espejo. Había mucha oscuridad, sin embargo entraba un poco de luz. Por inercia me quedé viendo a mi figura que se reflejaba en aquel espejo. Y como es bien sabido, ante la falta de luz, al verme al espejo no me veía del todo bien. Sin embargo, había algo que me llamaba mucho la atención. De pronto cuando me vi al espejo, vi mi cara, mis manos. Como no traía playera, se me veía desnudo el pecho. Había algo raro en mí. Mi piel no tenía el aspecto normal, sino que tenía la apariencia de estar quemada. Mi rostro se veía como achicharrado, deforme, incluso podría decir que hasta monstruoso. Asimismo mis manos, y mi pecho y abdomen también. Lo más raro de ese momento es que empecé a sentir mucho frío, como si de pronto en la habitación la temperatura hubiera descendido mucho, incluso a 1 grado bajo cero o 2. Aquello era realmente algo que nunca había vivido. Empecé a sentir miedo. Por ello es que dejé de verme en el espejo. Caminé un poco, me puse una playera, abrí el balcón y me salí a contemplar el ambiente de afuera. Estuve ahí un rato y después regresé para acostarme y dormir. Aquella experiencia extraña que tuve con el espejo no fue la única. Leticia también llegó a hacerme un comentario sobre aquello. Me dijo que un día se despertó y al abrir los ojos comenzó a ver hacia el espejo, pues como comento lo teníamos frente a la cama. Mi esposa dijo que ahí en el reflejo se veía como si alguien estuviera parado junto a nosotros, a un lado de la cama. No tenía una forma definida, solo se veía como una forma humana parada, una sombra, algo que poco se podía percibir. Sin embargo, su presencia aparentemente era real. Leticia comenta que esa ocasión encendió la lámpara que estaba sobre su taburete. En ese instante, al ver al reflejo, pues todo aquello desapareció, quedando así todo como una simple sugestión. Cuando ella me platicó aquello, también le conté lo que me había pasado. Al principio no quería que me tachara de loco o de sugestivo, por ello me lo había callado. Pero cuando compartimos nuestras experiencias, supusimos que era prudente cambiar el espejo a la brevedad posible. Pero llegamos al acuerdo que en cuanto tuviéramos el repuesto, entonces es que nos desharíamos de ese. Pasaron los días. Todo iba normal. Seguían ocurriendo pequeños incidentes con el espejo, pero realmente nada importante, nada grave, nada que nos provocara un miedo tanto así como para salir corriendo de la casa o para deshacernos de este. Pero hubo una ocasión. Recuerdo que Leticia entraba 1 hora y media más temprano que yo al trabajo. Por ello es que ella se levantaba primero, se preparaba y se iba. En ocasiones cuando ella partía, yo aún seguía acostado en la cama dormido. Una mañana, cuando Leticia salió a trabajar, recuerdo que yo estaba profundamente dormido. La noche anterior nos habíamos desvelado viendo películas, y como yo tenía el sueño bastante pesado, me había resultado muy difícil despertar. Sin embargo, en aquella ocasión, a Leticia también se le hizo tarde. Como de costumbre, ella se despertó y rápido se vistió, y tal y como lo hacía cada mañana, ella colocaba una olla con agua en la estufa y otra con leche para prepararse un café. Acorde a lo que ella me contó, esa mañana recibió una llamada de que ya la estaban esperando en el trabajo. Por ello es que simplemente tomó sus cosas y se fue, olvidando que había dejado en la estufa aquella olla de agua y la de leche. Como es bien sabido, cuando hierve la leche se sube la espuma, y al derramarse esta, apagó el fuego de la estufa. Lo malo es que el gas empezó a escaparse. Yo estaba dormido, por eso al instante no me di cuenta. Prácticamente lo noté,
hasta el momento en el que llegó el aroma hasta la habitación. Aquello me despertó y tardé unos segundos en reaccionar, a entender qué es lo que estaba pasando. Para esto, recuerdo que me levanté muy rápido y salí de la habitación. Solamente me había alcanzado a poner un pantalón, pero apenas iba entrando a la cocina, cuando en eso, una fuerte explosión me sacudió. Prácticamente me lanzó contra el piso, dejándome casi noqueado. Solamente percibía cómo mi cuerpo se estaba quemando y también todo lo que había alrededor. Las llamas estaban por todas partes y a mí nada más me ardía todo. Me dolía de una forma terrible. Me revolcaba tratando de apagarme aquello. Afortunadamente la puerta estaba ahí cerca, con lo cual pude salir. Ya estando en el patio a como pude, me apagué el fuego que tenía en el cabello, también en el pantalón. Rápidamente algunos de los vecinos se acercaron para ayudar, pero en ese momento, todo lo que teníamos en la casa ya se estaba incendiando. Rápidamente una de las vecinas me cubrió con una manta. Me dieron de beber agua y llamaron a los bomberos. Cuando estos llegaron y apagaron el incendio, prácticamente todo lo que teníamos en la casa se había quemado, se había convertido casi en cenizas. Todo nuestro patrimonio se había ido al infierno, y lo peor de esto es que en mi cuerpo había recibido quemaduras muy fuertes, de verdad graves, por lo cual fui hospitalizado. Duré varios días con tratamientos que eran realmente dolorosos. Fue algo terrible. Una cosa que no podría desearle a nadie, ni a mi peor enemigo. Sé que todo este incidente realmente ocurrió por un descuido, pues después del incendio, Leticia fue quien me comentó que por error había dejado la leche y el agua. Ella estuvo pidiéndome perdón mucho tiempo, lloraba y se sentía muy mal. Hasta la fecha aún lo hace. Aún así, a ella no le ha importado que mi cara haya quedado desfigurada, que mi cuerpo tenga quemaduras y cicatrices que realmente se ven mal. Sé que ella me dice que me ama, sin embargo a veces creo que está conmigo por culpa, porque de alguna manera aquel accidente que provocó me llevó a estar así. Lo que más me sorprende de este caso es que aquel espejo que ella llevó a la casa, no creo que haya tenido como tal una maldición. Sin embargo, me mostró el futuro que iba a vivir. Aquella noche, como recordarán, me vi al espejo con quemaduras, con mi cara deformada, tal y como la tengo ahora. Es de mencionar que ese espejo prácticamente se destruyó en el incendio. El cristal se rompió y solamente quedó el marco. No sabemos dónde está actualmente aquel marco del espejo, pues cuando se sacaron todos los escombros y todo lo de los muebles quemados, prácticamente se llevaron todo, incluido el espejo. Después de tiempo estuve investigando y me di cuenta que los espejos a veces funcionan como portales o guardan energía muy poderosa, a veces buena o a veces mala, pues como tal los espejos han sido testigos de muchas cosas, muchos actos, incluso algunos violentos, algunos de muerte. Han guardado la energía de los lugares en donde los han tenido. Y por mala suerte, mejor dicho, por una mala decisión, ese espejo fue a dar hasta mi casa. Lo demás ya lo han conocido. Dejó a su juicio todo lo que han escuchado. Sin embargo, yo creo que ese espejo, en efecto, era una especie de portal al futuro, porque me hizo ver, o quizá pretendía prevenirme, del incendio que vivimos y del cual resulté con todas las cicatrices que tengo ahora. En fin, como he mencionado, la última palabra la tienen ustedes que escuchan este relato. Agradezco que me hayan acompañado hasta este momento. Si tienen una historia que quieran compartir con la audiencia, pueden enviármela al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o escribirme a través de las redes sociales como Instagram o el grupo de Facebook. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos del terror del gato ha terminado.